Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Tiene la Organización de las Naciones Unidas más de 20.000 toneladas de ayuda que no puede entregar en Cuba por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero por parte de los Estados Unidos. Llama a Claudia Sheinbaum a defender la soberanía de injerencias del extranjero en las elecciones del año 2027, pero descarta que Donald Trump esté detrás de una ofensiva contra México y acusa a la ultraderecha. Familiares y activistas de periodistas asesinados inauguran antimonumento en la Ciudad de México para protestar. Intercambian ataques Irán y los Estados Unidos e Israel y Hezbollah al sur del Líbano. Washington dice que hay negociaciones. Regresa la ultraderecha en Colombia y obliga a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Se inaugura la tienda Casa Maussan en Garden Santa Fe, donde se vende toda clase de mercancía alusiva al tema y a la desclasificación OVNI. No se lo puede perder. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, habla sobre el 3I Atlas en exclusiva para Maussan Televisión. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. La Organización de las Naciones Unidas afirma tener más de 20.000 toneladas de alimentos y otros insumos de ayuda humanitaria destinados para Cuba, pero no han podido entregarlos a esta nación del Caribe. ¿Quiere saber por qué? Aquí se lo presentamos. El bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba paralizó la distribución de 20.000 toneladas de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas. En la isla se ha provocado una parálisis logística sin precedentes, congelando el reparto de miles de toneladas de apoyo, según fuentes diplomáticas y de agencias de la ONU que declararon bajo estricto anonimato. Las toneladas de alimento en Cuba no se pueden distribuir por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla. Varias fuentes conocedoras de la situación y que pidieron no revelar su identidad señalaron que el Programa Mundial de Alimentos tiene 11.000 toneladas atrapadas en los puertos de Mariel y Santiago de Cuba y otros 8.000 en almacenes internos, mientras que otras agencias de las Naciones Unidas, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, explicaron que tienen varias decenas de contenedores en esos mismos puertos. De acuerdo con las estimaciones de los organismos internacionales, serían necesarios más de 5 millones de litros de diésel para asegurar el funcionamiento operativo de los programas de asistencia durante el periodo de un año, una cifra que actualmente no ha podido ser cubierta de forma estable. Desde principios de 2026, Washington comenzó a perseguir y sancionar a los buques petroleros internacionales que abastecen a Cuba, y al dejar a la isla sin combustible para sus refinerías, el transporte interno se detuvo por completo. El 80% de los alimentos que se consumen en la isla son importados, por lo que la parálisis logística actual corta de golpe el acceso al canal principal de abastecimiento de la población, mientras que el 89% de la población vive bajo el umbral de la pobreza extrema. Este desabasto provoca que 7 de cada 10 cubanos se salten al menos una de las 3 comidas diarias, por falta de recursos o de alimentos. Recientemente han crecido las preocupaciones y la idea de que los Estados Unidos está ingiriendo de alguna manera en cómo serán las próximas elecciones aquí en México. Pues mientras se están llevando a cabo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y Estados Unidos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que Donald Trump no tiene que ver con este tipo de intervención, sino que son ciertos grupos de ultraderecha en la nación de las barras y las estrellas. Aquí le presentamos todos los detalles. Un día después de hacer su más fuerte crítica al gobierno de Donald Trump por su injerencia en la elección de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró su discurso al descartar que el presidente de Estados Unidos esté detrás de la ofensiva contra México y atribuir la tensión bilateral
a sectores de la ultraderecha de ambos países. El pasado domingo, desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, Sheinbaum llamó a defender la soberanía ante injerencias del extranjero y consideró razonable dudar de las intenciones de Estados Unidos cuando a través de solicitudes de extradición sin pruebas para autoridades electas. La mandataria preguntó si realmente hay un interés legítimo por ayudar a México y por combatir la delincuencia organizada. ¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. Sin embargo, durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum señaló que pese a las diferencias que han surgido en las últimas semanas, la comunicación entre ambos gobiernos se mantiene activa en distintos niveles y abarca áreas diplomáticas, de seguridad y defensa. Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. Además, la mandataria reiteró que su gobierno seguirá apostando por la cooperación bilateral, aunque defendiendo la soberanía nacional. La gobernante también señaló la importancia de mantener un diálogo directo con Trump para resolver desacuerdos en el futuro. Hace 2 días la Fiscalía detuvo al alcalde de Cuautla. Activistas del Grupo de Protección para Periodistas Mexicanos y familiares de las víctimas instalaron un antimonumento en la Ciudad de México con los nombres de más de 200 periodistas mexicanos quienes han sido asesinados desde el año 2000. En la Ciudad de México se inauguró el antimonumento Aquí Nadie Olvida, una estructura con los nombres de más de 200 periodistas asesinados y desaparecidos desde el año 2000. Durante el sábado 30 de mayo, familiares, periodistas y activistas se reunieron para recordar que cientos de casos siguen sin resolverse y que las familias de las víctimas continúan esperando justicia. El memorial fue colocado frente a la llamada Esquina de la Información entre Bucareli y Paseo de la Reforma, un lugar simbólico para los medios de comunicación. Este antimonumento no celebra una victoria ni un hecho histórico concluido, sino una realidad que durante años ha acompañado al periodismo mexicano. México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra. Reporteros que investigan corrupción, crimen organizado y conflictos ambientales suelen enfrentar riesgos constantes. Organizaciones como la UNESCO reportan que cerca del 98% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes. Esa falta de justicia ha permitido que la violencia continúe y que muchos reporteros sigan trabajando bajo amenazas. Durante la inauguración, familiares de las víctimas como Frida Ortiz, viuda del periodista asesinado Salvador Adame, recordaron que detrás de cada expediente hay una persona. Lo que más duele es ver que son papeles apilados en las fiscalías, tratados como hojas y no como historias, de personas y familias enteras que necesitan cerrar un ciclo de dolor, de incertidumbre y con profunda sed de justicia. Un sistema corrupto
De esta manera, el antimonumento Aquí Nadie Olvida se convierte en una llamada de atención para el gobierno mexicano. ¡Justicia! ¡Justicia! Donde se recuerda que detrás de cada nombre grabado hay una historia interrumpida, una familia que sigue esperando respuestas y una deuda de justicia que México aún no ha logrado saldar. Durante el pasado fin de semana, el grupo terrorista de Hezbollah envió diferentes ataques entre drones y misiles al territorio de Israel. Ante esta situación, el gobierno israelí advirtió que empezaría a atacar a la ciudad de Beirut. Sin embargo, de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya intervino para evitar que el conflicto aumentara en la región, ya que Irán también les había advertido que si no detenían los ataques contra el Líbano, podrían terminar las conversaciones de paz con los Estados Unidos. Aquí le presentamos el reporte completo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que logró un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano para detener los ataques mutuos y evitar una ofensiva israelí más grande sobre Beirut. A través de sus redes sociales, Trump aseguró que sostuvo una conversación muy productiva con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y afirmó que las tropas israelíes que presuntamente se dirigían hacia Beirut fueron retiradas. Según el mandatario estadounidense, representantes de alto nivel mantuvieron contactos con Hezbollah y alcanzaron un compromiso para detener las hostilidades. El anuncio llega después de uno de los fines de semana más tensos desde que comenzó el conflicto, marcados por intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán, así como por la ofensiva israelí en el sur del Líbano, donde fuerzas de Israel avanzaron hasta posiciones estratégicas. La Guardia Revolucionaria iraní respondió lanzando misiles balísticos dirigidos contra Kuwait. Las hostilidades también provocaron nuevas evacuaciones en los suburbios del sur de Beirut, luego de que Israel advirtió sobre posibles operaciones militares contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah. Pese al optimismo expresado por Trump luego de su anuncio de un alto el fuego con Líbano, las negociaciones entre Washington y Teherán continúan enfrentando importantes obstáculos. Irán ha reiterado que no aceptará nuevas condiciones relacionadas con sus reservas de uranio enriquecido, los fondos iraníes congelados en el extranjero y el futuro en el estrecho de Hormuz, mientras mantiene su exigencia de que cualquier acuerdo incluya garantías para detener los combates en Líbano y continúa mostrando presencia militar en el estrecho, donde embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní realizan patrullajes regulares en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. La insistencia iraní en detener los combates en Líbano es porque Teherán mantiene una estrecha relación con el grupo terrorista Hezbollah, considerado su principal aliado regional. Irán también exige la reconstrucción de sus infraestructuras dañadas por la guerra. Uno de los temas planteados durante las negociaciones es la asignación de fondos para la reconstrucción de activos dañados iraníes. Puedo decir esto en esta etapa porque estos temas son complicados y los detalles, si llegamos a un acuerdo sobre el plan de 14 puntos, deben discutirse durante el periodo de 30 o 60 días. Un frágil alto el fuego se ha celebrado desde el 7 de abril y ahora la región espera noticias sobre si se puede extender por 60 días. La atención internacional está puesta en determinar si el compromiso anunciado por Trump de que Israel deje de atacar al Líbano pueda convertirse en el primer paso hacia una reducción del conflicto en Medio Oriente. Ahora vamos con el comentario editorial de Mauricio Vázquez, quien nos habla acerca de la complicada situación geopolítica que hay actualmente en Irán. Trump declaró victoria total sobre Irán, bombardeó sus instalaciones nucleares junto con Israel, eliminó al ayatolá Khomeini, anunció que Irán le llevará entre 15 y 20 años reconstruir lo que destruyeron. Y dijo que Estados Unidos se retiraría en semanas. Victoria total. Entonces,
Llegó la negociación y la victoria empezó a verse diferente. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo, sigue cerrado. Lo controla Irán y para reabrirlo hay un precio. Según filtraciones del New York Times al borrador del acuerdo, ese precio incluye un fondo internacional de inversión de $300.000 millones para la reconstrucción de Irán. Washington lo llama fondo de inversión. Irán lo llama compensación por los daños de guerra. La diferencia entre las dos palabras es enorme políticamente, pero el resultado es el mismo. Irán recibe $300.000 millones, además $20.000 millones de activos iraníes congelados en bancos internacionales que serían liberados. Irán quiere que ese dinero se entregue antes de firmar el acuerdo. Y el programa nuclear, el tema central de toda guerra, Trump dice que Irán renunció a la bomba. Irán dice que no está discutiendo su programa nuclear en estas negociaciones. Ambos dicen cosas distintas sobre el mismo acuerdo. Eso no es victoria, es una negociación donde el derrotado militar pone las condiciones económicas, donde el que perdió la guerra controla el estrecho que el mundo necesita y donde el que ganó en el campo de batalla necesita pagar para que el barco de petróleo pueda pasar. Trump tiene prisa, lo dijo él mismo. El precio de la gasolina está subiendo en Estados Unidos y las elecciones intermedias se acercan. Cuando el ganador tiene prisa y el perdedor controla el estrecho de Hormuz, la negociación ya no es entre ganadores y perdedores, es entre el que necesita petróleo y el que tiene la llave. Una guerra compleja de entender, pues el ganador es el que tiene que pagar. Piensa, quizás estemos de acuerdo. Debido a las protestas que han aumentado contra el ICE en el estado de Nueva Jersey, especialmente en la ciudad de Newark, han decretado toque de queda, prohibiendo que cualquier persona civil esté en las calles desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Aquí toda la información. Las autoridades de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, declararon un toque de queda nocturno alrededor del centro de detención migratoria de Lani Hall, luego de varios días de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del complejo. El alcalde de Newark, Ras Baraka, informó que la restricción permanecerá vigente de las 9 de la noche a las 6 de la mañana y se mantendrá hasta nuevo aviso. La medida fue anunciada después de una nueva jornada de tensión, cuando grupos de manifestantes y policías protagonizaron enfrentamientos cerca de las instalaciones. Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron a agentes utilizando escudos antimotines para contener a los manifestantes, mientras algunos participantes intentaban retirar barricadas instaladas en la zona. Las movilizaciones comenzaron semanas atrás, luego de que organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaran que personas detenidas dentro de Delaney Hall iniciaron huelga de hambre para protestar por las condiciones de reclusión en el centro. Delaney Hall es una instalación con capacidad para aproximadamente 1,000 personas. Actualmente se ha convertido en uno de los principales focos de inconformidad frente a las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Diversas organizaciones civiles han exigido mejores condiciones para los migrantes detenidos y han solicitado el cierre del centro. La gobernadora de Nueva Jersey dijo lo siguiente: Hoy anuncio que el Departamento de Seguridad Nacional ha accedido a restablecer las visitas familiares a partir de hoy al mediodía. Si tienen preguntas sobre familiares mayores, comuníquense directamente con el centro. Como lo han hecho en el pasado, las fuerzas del orden estatales y locales ayudarán a escoltar a las familias. Es fundamental que todos en la zona permitan que esto suceda de forma segura. Seguiré presionando para que proporcione atención médica adecuada a todos los detenidos, especialmente a los más vulnerables, y así les brinde una oportunidad real de revisar sus casos. Por su parte, las autoridades federales sostienen que los centros de detención forman parte de la estrategia para hacer que las leyes migratorias se cumplan y garantizar la seguridad fronteriza.
Como le hemos venido presentando, una nueva variante del virus del ébola se ha estado propagando especialmente en la República Democrática del Congo. Pues ahora, autoridades sanitarias en Brasil de manera preventiva han dejado bajo observación a 2 personas que presentan síntomas de posible ébola. Aquí todos los detalles. Las autoridades sanitarias de Brasil mantienen en observación a 2 hombres que fueron aislados de manera preventiva en los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Esto tras presentar síntomas compatibles con el ébola y haber viajado recientemente desde países afectados por el brote registrado en África Central. Uno de ellos con procedencia de la República Democrática del Congo y el otro en Uganda. Hasta el momento, Brasil no ha confirmado ningún caso de ébola relacionado con esta emergencia sanitaria. Según la actualización más reciente de la Organización Mundial de la Salud, hasta su último reporte, se habían registrado 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas en la República Democrática del Congo. Entre Congo y Uganda se contabilizaban 134 casos confirmados y 18 fallecidos confirmados relacionados con el brote. La prohibición de viajar no solo es una práctica común entre la OMS, sino también entre los expertos en salud pública, que coinciden en que no ayuda. Esto se basa en investigaciones realizadas en numerosas ocasiones. Existen maneras de gestionar a los trabajadores y controlar los casos sin necesidad de imponer una prohibición de viajar estricta y restrictiva, y la OMS no la recomienda. En medio del avance de este brote, la OMS informó recientemente sobre la recuperación de 5 pacientes atendidos en un nuevo centro de tratamiento instalado en la ciudad congoleña de Bunia, considerada uno de los principales focos de la epidemia. Aunque las autoridades sanitarias consideran que la situación se mantiene en un nivel grave, estos casos representan las primeras recuperaciones documentadas durante la actual emergencia. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, visitó recientemente la zona afectada y reconoció que la respuesta enfrenta importantes desafíos derivados de la desinformación, la violencia armada y la falta de infraestructura sanitaria, factores que han dificultado la contención del virus. De acuerdo con la OMS y los centros de control, el ébola se transmite por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas infectadas que ya presentan síntomas. La enfermedad puede provocar fiebre alta, vómitos, diarrea, hemorragias y fallas orgánicas graves. El periodo de incubación puede extenderse hasta 21 días. Las autoridades brasileñas subrayaron que, por ahora, el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en el resto de Sudamérica sigue considerado bajo, aunque la vigilancia epidemiológica continúa esforzándose debido a la evolución del brote en África Central. Las elecciones presidenciales en Colombia, la primera ronda, se vio muy disputada entre la izquierda y la derecha. Como no alcanzaron el 50% de los votos ninguno de los 2 candidatos, se va a tener que llevar a cabo una segunda vuelta. ¿Quiere conocer quién es el posible siguiente presidente colombiano? Aquí le presentamos todos los detalles. La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia confirmó una tendencia que especialistas y observadores políticos han identificado en distintos países de Latinoamérica durante los últimos años: el fortalecimiento de la ideología política de derecha. Feliz, Dios es grande y vamos a recuperar la seguridad en nuestro país. De acuerdo con los resultados oficiales reportados por la Registraduría Nacional de Colombia, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella obtuvo el primer lugar en la primera vuelta presidencial con 43.74% de los votos, mientras el senador de izquierda Iván Cepeda alcanzó 40.90%. Ambos disputarán la segunda vuelta programada para el 21 de junio. La participación electoral fue cercana al 58%, con más de 23.9 millones de votantes. Los resultados muestran un escenario altamente polarizado entre 2 proyectos políticos opuestos.
Por un lado, Cepeda representa la continuidad del bloque progresista impulsado por el actual presidente Gustavo Petro. Por otro, De la Espriella construyó una campaña centrada en propuestas de mano dura contra la criminalidad, críticas a la estrategia de paz total del gobierno y promesas de fortalecer la seguridad nacional. Centros de estudios políticos señalan que factores como la inseguridad, la desaceleración económica, la desconfianza hacia los partidos tradicionales y el impacto de las redes sociales han favorecido el crecimiento de nuevas derechas en la región. Figuras como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay o Rodrigo Paz en Bolivia han ganado protagonismo por llevar el rumbo de Latinoamérica hacia la ideología de derecha. La elección también estuvo marcada por preocupaciones relacionadas con el orden público. Medios nacionales e internacionales reportaron que la seguridad fue uno de los asuntos que más influyeron en el debate electoral, especialmente tras diversos episodios de violencia registrados en varias regiones del país durante los últimos meses. Con los resultados de la primera vuelta ya confirmados, Colombia se encamina a una segunda vuelta presidencial que definirá si el país mantiene un gobierno alineado con el proyecto progresista impulsado por Petro o si opta por un cambio hacia una agenda de derecha encabezada por De la Espriella. Estas elecciones podrían cambiar el equilibrio ideológico de una región donde continúan coexistiendo gobiernos de izquierda, centro y derecha. Nuevos estudios científicos publicados en el diario Experimental Biology aseguran que los compuestos en los repelentes contra los mosquitos podrían estar haciendo que estos insectos, en lugar de alejarse de nosotros, estén siendo más atraídos a las personas. ¿Quieres saber cómo es esto posible? Aquí se lo presentamos. El DEET, uno de los ingredientes más utilizados en repelentes contra mosquitos en todo el mundo, volvió al centro de la conversación científica tras una publicación en el Journal of Experimental Biology. En este sugieren que, bajo ciertas condiciones, podría atraer a algunos insectos en lugar de alejarlos. Analizaron el comportamiento de distintos insectos frente al DEET, cuyo nombre químico es N-endietilmetatiloamida, compuesto empleado desde hace décadas para prevenir picaduras relacionadas con enfermedades como malaria, dengue, zika y chikungunya. Encontraron que el 60% de los mosquitos que se alimentaban cuando se les presentaba sangre tibia junto con la exposición DEET, posteriormente seguían demostrando intentos de picaduras cuando los exponían a DEET solo. Se ha demostrado que los mosquitos tienen habilidades de aprendizaje impresionantes, pero el hecho de que puedan asociar un olor repelente tan fuerte con su comida y luego se sientan atraídos por él después es notable. Y es importante para nosotros ser conscientes para el futuro. De acuerdo con el estudio, algunos experimentos detectaron que determinadas especies de insectos podrían sentirse atraídas por el compuesto químico o mostrar respuestas distintas a las esperadas. Estos hallazgos no deben interpretarse como una recomendación de dejar de utilizar repelentes, especialmente en regiones donde existen brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos. La investigación se centró en respuestas específicas de ciertos insectos y bajo condiciones controladas de laboratorio, lo que aún necesita más estudios. Existen diversos productos naturales que han ganado popularidad como repelentes caseros, pero se deben usar con precaución y consultar con su médico ante cualquier reacción adversa en su piel. Entre los ingredientes mencionados se encuentra el aceite de citronela, eucalipto, lavanda, menta y albahaca. Incluso de los más antiguos se ha mencionado el ajo, todo con la debida prueba y precaución al no ser ingredientes científicamente probados o recomendados por dermatólogos. De igual forma, su duración y efectividad podrían ser menores a los productos químicos. Mientras continúan las investigaciones sobre el comportamiento de los insectos y los repelentes químicos, autoridades de salud advierten que la protección es clave, especialmente en temporadas de calor y lluvias. En un esfuerzo por la conservación de especies silvestres en Japón, reintroducen a la especie de ave ibis crestado, una de las más raras en la naturaleza. Aquí le presentamos esta buena iniciativa.
Por primera vez en más de 50 años, 8 ibis crestados japoneses han regresado a la naturaleza de la isla más grande de Japón. La reintroducción, que se llevó a cabo el domingo 31 de mayo, marca un nuevo capítulo en una de las historias de conservación más exitosas del mundo. Estas aves blancas con tonos anaranjados, conocidas en Japón como toki, son consideradas un símbolo nacional del país asiático. Sin embargo, la cacería, la disminución de hábitat y el uso intensivo de pesticidas llevaron a esta ave al borde de la extinción. En el año 2003 murió el último ibis japonés nativo, el cual permanecía bajo cuidado humano en la isla de Sado. Con su muerte pareció perderse para siempre una especie que durante siglos había sido parte del paisaje de Japón. Afortunadamente, la historia ha dado un giro extraordinario. Como parte de un gran esfuerzo de conservación, 8 ibis crestados japoneses fueron liberados en Honshu, la isla principal de Japón. Se trata de la primera reintroducción de esta especie en la zona, donde no se han observado ejemplares en estado silvestre desde la década de 1970. Las aves fueron liberadas durante una ceremonia a la que acudieron cientos de personas. Los habitantes observaron con gran entusiasmo cómo las aves abandonaron sus jaulas y se elevaron hacia el cielo. Los 8 ibis liberados llevan dispositivos de rastreo para que especialistas puedan seguir sus movimientos y comprobar si logran adaptarse a su nuevo hogar. Las autoridades informaron que otros 10 ejemplares serán liberados en las próximas semanas. La recuperación del ibis crestado fue posible gracias a años de trabajo científico y cooperación internacional. Después de que la especie desapareciera de Japón, ejemplares procedentes de China permitieron iniciar un programa de reproducción en cautiverio. Desde el año 2008, cientos de ibis han sido liberados en la isla de Sado, donde actualmente viven cerca de 500 ejemplares en estado natural. El éxito de la reintroducción del ibis crestado japonés ha convertido ahora a esta ave en un símbolo de esperanza y resiliencia, al demostrar que cuando existe un compromiso a largo plazo, es posible recuperar lo que alguna vez se creyó perdido para siempre. La NASA anuncia que el próximo 9 de junio empezará a presentar quiénes serán los siguientes tripulantes de la misión Artemis 3, rumbo a la Luna. Aquí le presentaremos qué es lo que se sabe hasta el momento de esta próxima misión espacial. El martes 9 de junio de 2029, la NASA anunciará quiénes serán los astronautas que formarán parte de la misión Artemis 3, programada para ser lanzada a mediados de 2027. La tercera misión del programa Artemis preparará el terreno para el regreso del ser humano a la Luna, el cual ocurrirá meses más tarde con la misión Artemis 4 a inicios de 2028. Desafortunadamente, la reciente explosión del cohete New Glenn de la compañía Blue Origin, ocurrido el pasado 28 de mayo de 2026 en Cabo Cañaveral, dañó la plataforma de lanzamiento, lo que podría provocar retrasos en los planes de la NASA. Si bien aún se desconocen las causas de la falla del cohete, se piensa que pudo tener su origen en o cerca de la primera etapa del cohete. La NASA cuenta con que las compañías espaciales privadas Blue Origin y SpaceX llevarán diversos elementos del programa Artemis al espacio para probar procedimientos de acoplamiento en la órbita terrestre antes del alunizaje en 2028, por lo que la reciente explosión del cohete New Glenn de Blue Origin podría causar retrasos, incluso de un año, dependiendo de las causas de la falla y la gravedad del daño en la plataforma de lanzamiento. Ahora una noticia que nos da mucho gusto compartirla con nuestro querido público de Maussan Televisión. El día de hoy, en Garden Santa Fe,
inauguramos la tienda de Casa Maussan, en donde podrán encontrar los mejores Cosmos Souvenirs de Maussan Universe. Los invitamos a que la conozcan aquí en Garden Santa Fe o a través de nuestra página maussanuniverse.com. Pues muy bien, ahora sí damos inicio a este momento tan emocionante. Como les dije, ya llegó la nave nodriza de Casa Maussan aquí en Garden Santa Fe. Bajo el nombre de Casa Maussan, el nuevo espacio llegó a Garden Santa Fe y ofrecerá productos oficiales inspirados en el universo construido alrededor de los programas, investigaciones y contenidos del fenómeno OVNI. La boutique abrió sus puertas este 1 de junio, apostando por una experiencia inmersiva donde los visitantes podrán adquirir productos exclusivos relacionados con la marca, entre figuras extraterrestres, referencias al fenómeno y una comunidad de seguidores que durante años ha acompañado las transmisiones del periodista e investigador Jaime Maussan. La marca Maussan Televisión busca dar un paso más allá de las pantallas con la apertura de una tienda oficial que promete convertirse en un punto de encuentro para fanáticos y curiosos. La propuesta está enfocada en artículos de colección y mercancía temática que van desde gorras, playeras y sudaderas hasta accesorios y peluches. Uno de los artículos que más expectativa ha generado es un peluche inspirado en el periodista Jaime Maussan, presentado recientemente como parte de la línea de productos oficiales. La pieza se suma a una tendencia cada vez más común entre figuras públicas y proyectos de entretenimiento, que han encontrado en los coleccionables una forma de conectar con sus audiencias más fieles. La apertura de Maussan Universe también refleja cómo el fenómeno alrededor del investigador mexicano ha evolucionado en los últimos años. Dice que lo que importa es saber llegar en el momento, y eso es lo que están haciendo. Así es que yo creo que hoy es un buen día para iniciar un buen proyecto. Además de los productos disponibles en la tienda física, los seguidores también podrán adquirir artículos oficiales de la marca a través de la plataforma en línea de maussanuniverse.com, donde se ofrecen diversos productos coleccionables, accesorios y mercancía exclusiva para los aficionados del fenómeno OVNI y los contenidos del periodista Jaime Maussan. Con una estética futurista dominada por extraterrestres caricaturizados, naves espaciales y referencias al espacio exterior, la nueva boutique apuesta por convertir el interés por los misterios del universo en una experiencia tangible. Cosmos Souvenirs, una propuesta pensada para quienes buscan lo extraordinario. Todos ustedes a conocer los productos. Los 3 juntos. 1, 2, 3. Ahora vamos con la participación del director de astronomía de la Universidad de Harvard. Estamos hablando de Avi Loeb, quien nos presenta más acerca del objeto interestelar 3i Atlas. Nunca sabes si estás mirando un caballo de Troya como en la antigua Grecia. La historia de un caballo de Troya que tenía dentro soldados y que parecía totalmente inocente desde afuera, y los habitantes de la ciudad de Troya creyeron que debían dejarlo entrar sin preocupación, pero terminó siendo bastante destructivo para la ciudad. Y así podríamos tener un objeto que creemos muy poco probable que sea tecnológico, pero podría ser un evento de cisne negro donde la mayoría de cisnes son blancos, pero uno de ellos podría ser negro, y sabemos que eventos de cisne negro, aunque son extremadamente raros, podrían tener enormes implicaciones para la humanidad. Así que no podemos descartarlos sin obtener muchísimos datos, y eso es lo que las agencias de inteligencia comprendieron tras el evento del 11 de septiembre y el evento del 7 de octubre que pensaron nunca ocurriría. Y luego estos eventos terminaron causando una disrupción, una enorme disrupción para la sociedad. Y desde ahora realmente ellos consideran seriamente eventos con baja probabilidad y recopilan muchísimos datos solo para asegurarse de que no vayan a dañar a la sociedad. Este es un cálculo que los científicos muy seguido no realizan
porque en ciencia muy a menudo solo debes aceptar la interpretación más plausible. Así que incluso si la probabilidad de eso, digamos, es del 99%, nadie en la comunidad científica diría debemos considerar el 1% de probabilidad, porque usualmente la ciencia, cuando observas una estrella muy lejana, no tiene implicaciones para la vida diaria de la sociedad. Pero en este caso, cuando tenemos un visitante en nuestro vecindario en forma de un objeto interestelar, debemos aclarar sin dejar ninguna duda si acaso podría ser tecnológico o no, y en cierto modo una amenaza para la humanidad. Y así resulta que hubo discusiones dentro de gobiernos sobre este tema después de que discutí esto en mis artículos en julio de 2025. Y la razón por la que lo sabemos es porque a la CIA le preguntaron si tenían registros sobre 3 y Atlas, y ellos respondieron que no podían negar ni confirmar la existencia de esos registros. Y también Vladimir Putin fue preguntado por un periodista a finales de 2025, el 19 de diciembre, si 3 y Atlas podría tener origen tecnológico. Y él respondió al periodista que, de hecho, basado en lo que escuchó de sus agencias de inteligencia y de científicos, y toda la información indica que es un cometa. Y él fue muy detallado en su respuesta, lo que significa que incluso gobiernos del mundo estaban discutiendo este asunto. Y creo que es el primer objeto astronómico que está siendo discutido por gobiernos del mundo. Y así que, aparentemente, mi conversación sobre el riesgo potencial para humanos tuvo cierto eco dentro de gobiernos mundiales, y eso fue interesante. Y en conjunto, 3 y Atlas es un ejemplo que debemos tener presente cuando aparezca el próximo objeto, porque el próximo objeto probablemente será descubierto por el telescopio Rubin en Chile. Y entonces, imaginemos 4i Rubin, y mi argumento es que NASA debería planear tener una misión interceptora si detectamos 4i Rubin entre 6 y 12 meses antes de que pase cerca de la Tierra. Entonces podremos enviar una nave espacial que lo encuentre en su trayectoria y potencialmente incluso impactarlo y obtener una alta resolución de imagen y analizar la composición del objeto, porque chocar contra una roca es muy diferente a impactar sobre la superficie. La superficie sólida de una nave espacial, así podremos ser capaces de saber, sin dejar ninguna duda, qué compone al objeto si realmente enviamos una misión de intercepción con una sonda que impactará contra este objeto. Y entonces mi esperanza es que aprenderemos la lección y aprenderemos mucho más sobre futuros objetos interestelares. Y 3 y Atlas funciona como una llamada de alerta para nosotros para hacerlo. Recuerde que a partir de hoy en adelante ya lo esperamos con las puertas abiertas en la tienda de Maussan Universe, Cosmos Souvenirs, en Garden Santa Fe. Y también a través de la página de internet maussanuniverse.com. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.